Bien, lo hemos anunciado hace un rato. Vamos a hablar ahora con Pipe Stein, publicista, director de Notable Publicidad. Un tipo creativo. Ahora le voy a preguntar si él se considera así o no se considera así. Vamos a hablar también de política, de actualidad. Vamos a hablar de Montevideo. ¿Cómo estás, Pipe? Bárbaro, encantado de estar acá por primera vez. Un debut. ¿Todo bien? Bien, fantástico. ¿Qué es la publicidad? La publicidad es decir la mejor versión de la verdad. Sabes que es una respuesta políticamente correcta, pero hay varias bibliotecas al respecto, ¿no? Sí, pero en realidad es decir... La mejor versión de la verdad. Claro, es la verdad que te conviene para convencer de tu versión, ¿no? ¿Nunca miente la publicidad? No tiene necesidad. No. No tiene necesidad. No tiene necesidad de mentir porque simplemente, es decir, cuando vos le vas a decir a tu futura esposa, debe ser la mujer más feliz del mundo, ¿le estás mintiendo? Tenés exactamente esa intención. Cuando decís que es la más linda del mundo... Ella sabe. Ella sabe. Todo está claro para todos. La publicidad tuvo muy mala prensa. Sí. Sin embargo, la prensa no tuvo mala publicidad, fíjate vos. Porque la publicidad, uno sospecha alguna cosa subliminal propia de los 60, ¿no? Una visión, y aparte es como punta del iceberg del capitalismo y el consumismo, pero en realidad la publicidad, si te fijás, está muy claro el interés que juega. Por ejemplo, cuando yo leo un diario, tengo claro si está jugando algún partido o no. No digo que lo esté jugando, pero si lo estuviera jugando, ¿es claro o está entre líneas? La publicidad nunca está entre líneas, está claro quién es el emisor y quién es el receptor del mensaje. Por lo tanto, la publicidad goza de una claridad fantástica que debería potenciar su reputación. ¿Pero vos creés que tiene mala fama la publicidad, mala prensa, como decís? Depende en qué ámbito. ¿No se ha cambiado eso? Sí, con el tiempo se ha cambiado totalmente porque empezamos a entender que la publicidad es parte de la vida y es una parte positiva del andamiaje de una sociedad, de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Claro. Digamos que la publicidad es información, la publicidad puede ser entretenimiento, la publicidad permite crecer a una empresa, generar puestos de trabajo. Claro. La publicidad genera credibilidad. ¿Cuál es el arroz que van a comer tus hijos? ¿Cuál es la leche que van a tomar? ¿No? Es decir, la publicidad tiene un gran valor para la sociedad y es bueno que se perciba de ese modo. Por lo menos a nosotros nos gusta que de ese modo se vea. ¿Miraste Mad Men? Sí. ¿Y? Y es genial. Y la recomiendo. Pero no son así las agencias, ¿no? Ahora. O sí, o hay una cosa digamos así. que tampoco... el personaje de Mad Men, para quien no lo vio, es un tipo que es grande a los 35 años. Sí. Y eso ya no existe, ya nadie Sí, es grande a los 35 años. Se tomaba mucho whisky, irrumpía en el trabajo, en la vida, se irrumpía la televisión. A través de la historia de una agencia de publicidad en realidad se van mostrando historias de vida y tiene también que ver con el nuevo rol de la mujer, con las primeras elecciones que gana un presidente de Estados Unidos, en ese caso Kennedy, por la televisión, ¿no? Por la fuerza de la televisión, por la fuerza de la imagen, ya no del discurso. Con Mad Men uno aprende muchas cosas. Hay problemas que tiene la agencia que está representada en Mad Men, que son problemas que podemos vivir cotidianamente. Uno se identifica con situaciones, ve personajes y está viendo personajes que conoce. Mad Men es una confección fantástica y hay problemas que no cambiaron. Lo que cambiaron fueron las herramientas. Por ejemplo, que en definitiva todo se trata de la forma de vincularse, de la comprensión del otro y del problema del otro. Digamos, hoy en día acabo de entrar en un diario y me maquillaron. sí. Era impensado hace 2 meses atrás, Sí. ¿no? El mundo ha cambiado. Ahora, la forma de relacionarse y entender el problema del otro, la empatía, ponerse en los zapatos del otro, sigue siendo el tema. El vínculo entre una agencia y su cliente sigue siendo un tema. La comprensión de las cosas que movilizan a la audiencia o a un público objetivo determinado sigue siendo vigente. Han cambiado las herramientas. ¿Por qué? Porque la comunicación, no del 60 para acá, sino digamos de 10 años para acá, de 8 años para acá, de 7 años para acá, ha cambiado de forma fulminante. Ahora, una cantidad de problemas siguen siendo los mismos, que es establecer vínculos, es decir, las marcas establecen vínculos afectivos, las organizaciones, los partidos políticos, etcétera. En uno de los primeros capítulos de Mad Men, la serie, uno de los creativos tiene como cliente una marca de cigarrillos y está en el bar
entonces se acerca el mozo, le pide fuego y se da un diálogo con el mozo del bar, y él ahí capta cuál tiene que ser el mensaje de la campaña, porque por la fidelidad de ese mozo hacia una marca determinada. ¿Eso sigue pasando? ¿Esa cosa de inspiración en lo cotidiano? ¿O es una caricatura? La inspiración llega trabajando. Lo que no llega trabajando son... La creatividad en publicidad tiene que ver con la combinación de cosas que uno conoce, que uno ve, que uno ha experimentado, ¿no? Y la experiencia de vida ayuda a encontrar combinaciones y a encontrar historias, a encontrar personajes, a encontrar, digamos, te voy a dar un ejemplo. Nosotros hicimos una campaña para Oca con un hincha de Isla Feroe. Sí. El hincha de Isla Feroe, al que la campaña se denominó el hincha de Uruguay que no tiene Oca, fue una campaña muy exitosa el año pasado. Este año, perdón. Yo pienso que el año terminó en el Mundial. No, en este año. Ahora, yo estuve en Perú por eliminatoria Feber-Uruguay, ¿no? Era un partido clave, bisagra, jugaba Luis Suárez, gracias a Dios, metió 2 goles, y ese partido fue el que empezó a clasificarnos al Mundial. Allí me encontré con un mexicano que es hincha de Uruguay. Cuando le pregunto, ¿tú sos mexicano? ¿Si tus padres son uruguayos? No. ¿Viviste en Uruguay? No. ¿Y qué es lo que te pasa? Soy hincha de Uruguay. Si vos me preguntas, si yo no me hubiera encontrado, y ahí empecé a investigar a aquellos uruguayos no hinchas de Uruguay, y un compañero de trabajo llamado Juan Pablo Steneri supo del hincha de Feroz, mirá, lo estamos viendo. Sí. Trabajan en serio. Es de verdad esto, ¿no? Entonces lo que resulta es, si yo no hubiera ido al partido Uruguay-Perú, hubiera encontrado... Vos encontraste la historia antes que el personaje. Claro, la historia del concepto. Sí. El concepto de la publicidad. Que encaje para la marca, etc. Claro. Pero ahora, encontramos a Iván porque existía Jaime Pinto. ¿No? Es raro de explicar. Claro, era mejor con alguien de Isla Feroe que con alguien de México, ¿no? Claro, es decir, ojo, la historia de Jaime Pinto es fantástica porque va a estudiar mercadotecnia a la UNAM escuchando radios uruguayas deportivas. Quiere decir que hay 2 uruguayos que no tienen Oca. Ahora Iván ya tiene. Iván ya tiene porque se la merece, ¿no? Creo que Jaime Pinto todavía no tiene, pero ya es increíble lo que estás contando. Hay otro personaje que en realidad es el que te inspiró, que en realidad es mexicano, pero que también es un fanático de... Lo que pasa es que el mundo digital, si algo te permite, el mundo digital es borrar las fronteras. Entonces ya las comunidades no son países, son comunidades por temas de interés. Digamos, si a mi hija le puede interesar Lego, como juguetes, Lego Friends, integra la comunidad de gente que le interesa Lego Friends. Es otro país. Es como Facebook, es otro país. Nosotros somos parte de muchas comunidades que tienen que ver con los temas de interés. Uno ya no pertenece únicamente a un país, sino pertenece a grupos de interés en función de las cosas que le movilizan. ¿Eso tiene que ver con el bombardeo de comunicación que hay hoy en día? Y con la accesibilidad. Porque ¿qué pasa? Este muchacho le gusta el fútbol uruguayo, ¿tá? Y es un tipo que puede acceder a la información de Uruguay de una forma fantástica. Claro. Entonces tiene un conocimiento por su interés. Pero el mundo de hoy le permite conocer y acceder de una manera inusitada, es decir, que no podíamos pensar un tiempo atrás. Entonces esa cercanía permite fenómenos como este. Está bien, pero eso te sirvió a vos para conseguir una historia increíble para una publicidad de un cliente, en este caso de Oca. Pero al revés, ¿cómo es el tránsito? Porque ahora vos, para hacer una publicidad, tenés que comunicarlo a alguien que tiene una cantidad, un bombardeo de mensajes. A través del celular, a través de la computadora, a través de la televisión, de los diarios. Ya no es poner un aviso de gráfica y pasar el mensaje. Es que cambió incluso la forma de tener éxito, porque ahora el éxito es la mordida de Suárez, en el sentido de generar un tema que sea tendencia. Entonces lo que te sucede es que el éxito es muy ancho, pero es poco profundo. Es decir, pasa algo bestial en pocas horas y se apaga y resulta efímero de forma rápida. Entonces, la cantidad de temas hace que, primero, instalar un tema en la sociedad y en el diálogo es muy complejo, pero la expectativa que tenemos que tener sobre el tema y la vigencia, es decir, nosotros venimos de G1436, claro, y la repetición. Nosotros venimos del mundo de la repetición, claro, y ahora estamos en el mundo de la seducción, sí, ¿no? Porque la publicidad cambia y pasa a generar contenidos que tienen que ver con entretenimiento. ¿Me explico? Sí. Es decir, ya el mensaje no es marcas que dicen lo que son, sino marcas que hacen ciertas cosas con las que uno se identifica o no. No sé si estoy siendo claro en lo que quiero transmitir, pero en realidad lo que ha cambiado es la forma de contar la historia. Los propios productos cuentan la historia. Entonces,
Oca, para darte un ejemplo concreto de algo que estamos hablando, Oca no está diciendo nosotros tenemos el servicio de débitos, de préstamos, de tarjeta de crédito. No, lo que está diciendo es Uruguay, nosotros somos esto también, ¿no? Es una forma de decir nosotros somos de este país, de esta casa. Es la forma en la que encuentra, contando una historia. Eso se llama branded content, que es un concepto que no es nuevo para nosotros, pero empieza a ser, pero es relativamente nuevo en el manejo de las marcas. Las marcas generan contenidos. Mira, estuve en junio en el Festival de Cannes, que en realidad le decimos Cannes, pero ellos le dicen Cannes, que es el festival de publicidad más importante del mundo, pero ya no es de publicidad, le llaman de creatividad, porque la publicidad se empieza a correr, es la industria del entretenimiento. ¿En qué industria exactamente estamos? Entonces la revista Cosmopolitan compra un espacio en el festival para ofrecerle a la audiencia. Estamos hablando de una audiencia muy influyente en el mundo de los medios. Estamos hablando de que está la crema de la publicidad mundial. Sí. Justamente no somos nosotros, pero el resto de los participantes es la crema de la comunicación publicitaria mundial. ¿Y qué hace Cosmopolitan? Trae a Sarah Jessica Parker y la directora le hace una entrevista. No te dicen cómo es la revista, cuántas páginas tiene, cómo vive en internet, qué es lo que sucede. No, ¿qué es lo que hace? Te genera un contenido para demostrarte quién es. Entonces la gente participa a partir de eso. Porque lo que se quiere es generar un involucramiento del otro. Y para involucrar, tenés que generar historias donde el otro se involucre. ¿Me explico? Sí. Vos abriste hoy el evento del IAB Forum, del que sos además presidente en esta edición, que está basado en la publicidad interactiva. ¿Tiene que ver con esto que estamos hablando? Tiene todo. ¿Qué es la publicidad interactiva? Esto, lo que estamos haciendo ahora, digamos, la interactividad es el diálogo, ¿no? La interactividad es la participación del otro, donde el receptor también es emisor y donde el emisor también es receptor. Esto lo estamos viendo en la política, pero vamos a hablar de Uruguay. Sí. Copa de Confederaciones, la gente sale a quejarse por el gobierno brasilero, ¿no? Por los gastos de la FIFA, por esto y por lo otro. Son cosas que están pasando, ¿no? La interactividad lo que permite es la participación y el involucramiento en otros temas y en el ida y vuelta. Entonces las marcas establecen esa interacción. Comprar el e-commerce, es decir, comprar electrónicamente. Sí. Eso es e-commerce. Y tiene que ver con la interactividad. Hoy en día vos podés escuchar, es decir, la radio ya casi no se escucha en radios. La radio se sigue escuchando y tiene una vigencia absoluta como medio. Por aparte genera contenidos todo el tiempo. Hoy el valor es generar contenidos, claro, ¿no? Pero la radio ya no se escucha en dispositivos que no son radios. Pero además vos podés escuchar música en aplicaciones que son exclusivamente de música. Netflix es interactividad. La interactividad, que es esta nueva posibilidad que nos da la comunicación, ya no cambió la comunicación, lo que cambió fue la vida. Porque nos está cambiando la forma de vivir, la forma de pedir un taxi está cambiando. Sí, ya cambió. Entonces, la interactividad es la posibilidad que tenemos, pero tenemos que aprender a utilizarla. ¿Y entonces qué es el IAB Forum? El IAB Forum, que me han dado el honor de presidir los amigos del IAB, es un congreso, es una jornada de un día y es básicamente el congreso, para llamarlo de forma clásica, es el congreso de publicidad interactiva o de comunicación interactiva o de la industria digital más importante que se hace en Uruguay, donde vienen conferencistas de diferentes lugares del mundo, realmente de máximo nivel, a exponer sus experiencias y su visión respecto a un tema que cambia de un año al otro. Claro. ¿No? Porque si algo está sucediendo es que en un momento íbamos a estos congresos, ¿no? Yo me acuerdo cuando participaba porque fui a todas las ediciones de los IAB Forum porque me interesa muchísimo, pero al principio iba a ver cómo era la vida de otros. Yo no me sentía identificado con todo lo que hablaban, no era parte de mí. Estaban hablando de cuántas horas de video de YouTube se bajan por segundo, cuánta gente googlea, cuánta gente... Estamos un poco ya evolucionados, ¿no? Ya entendimos que eso existe. ¿Tá? Pero, por ejemplo, ¿hace cuánto whatsappeamos? Sí, nada, en términos Y parece que lo hubiéramos hecho de toda la vida. Claro. Entonces, hoy ya es parte de nuestra vida esta cuestión. A mí personalmente, junto con mi socio, con Diego Lev, tuvimos que tomar decisiones de cambios en la estructura de la agencia y sobre todo cambios en la forma de pensar la publicidad. Pero en eso estamos muchos, es decir, son muchas las agencias de publicidad, las agencias digitales, las productoras, los medios de comunicación. Es decir, un canal de televisión tiene su informativo en la web, pero un diario tiene un canal de televisión. Las fronteras de los medios
empiezan a correrse y todo pasa a ser una misma cosa, porque todo es uno, pero esto que finalmente el observador. Este año Notable hizo otra publicidad que dio mucho que hablar, que vamos a ver ahora y que se llamó El fantasma del 50. Tengo una pregunta para hacerte después de que la veamos. Gracias. El fantasma del 50, esta publicidad de Puma. Te agradezco que lo menciones porque le sacaron el Me di lobito. cuenta, tengo un poquito de reflejo. Tengo. Esta publicidad de Puma, la marca deportiva. Acá vos no solo te adueñaste de algo, que es que estaba en el espíritu uruguayo, como el fantasma del 50, sino que lo personificaste. Sí. Porque el fantasma del 50 existía en el imaginario, pero no existía físicamente. ¿Cómo fue ese proceso? El fantasma para escribir un libro, porque lo que pasó con el fantasma se nos fue de las manos, ¿no? El fantasma ya... Ahora después te voy a preguntar sobre cuánto se te fue de las manos y cuánto de eso es un problema. Pero contestame antes lo anterior. El fantasma es la tangibilización de un mito. De un mito que se transforma hoy en ícono popular, porque hace carne esa cuestión de la que tanto... Claro, finalmente lo vimos. Existía, caminaba. El fantasma tuvo el mérito de tomar algo que estaba en la gente, claro, y además de hacerlo en el momento preciso, claro, ¿no? Que son las dos cosas. Y tomar el maracanazo no desde lo emotivo y la épica, sino desde el humor, claro, también, ¿no? Tomarlo con humor fue una cosa realmente irreverente, porque Maracaná no estaba tomado desde el humor específicamente, el fenómeno de Maracaná y lo que representa para nosotros. Pero además el fantasma pertenece a la época, es una idea digital. ¿Por qué? Porque el fantasma tiene su perfil en Twitter, estaba en Facebook, y lo que pasó con eso fue brutal porque empezó a explotar en las redes sociales de una manera inesperada, claro, te diría. Sí planificamos el trabajo, pero en un momento se nos vino encima la cosa en un tamaño brutal, pero el tema es que involucró a Brasil. Entonces en un momento el fantasma está en la home de Globo. Cuando vos estás en la home de Globo, explotaste. Olvídate, es New York Times, es decir... Sí, son 600 millones de tipos. Y lo toma todo Brasil. Es decir, yo estuve en Brasil, aparte fui para la Copa del Mundo, pero estuve en Brasil. Y yo preguntaba a taxistas, el fantasma era conocido, era realmente conocido. Todo el mundo vio ese video. Un video al que se refirió Felipao Scolari, siendo técnico de Brasil. Guilla, Lugano, el maestro Tavares. ¿Por qué? Porque tenía mucho que ver. Finalmente, una reflexión mía personal, a nosotros que nos gusta tanto el fútbol, porque es que finalmente el fantasma no fue Uruguay, pero el fantasma estuvo. Esos 5 minutos contra Alemania, era el pánico de Brasil de perder en casa. Claro. Es decir, ¿cómo explicás que a jugadores profesionales les pasara lo que les pasó contra Alemania? Porque quedaron congelados. ¿Y quién te congela? El fantasma. No nuestro fantasma. Ellos no tenían un miedo con Uruguay, si bien no les hubiera gustado enfrentar a Uruguay específicamente. Realmente jugar en casa les genera un pánico escénico bestial, y ese fantasma lo habíamos generado nosotros porque tenían el precedente. Yo no creo que Brasil pierda 7-1 en otro lugar. Obvio. Y bueno, y el fantasma fue viviendo y la gente participó y se lo adueñó, ¿no? En un momento fue de la gente. Bueno, a eso quería ir. ¿Hasta dónde se te puede transformar en un problema una buena idea? Porque la gente empieza a recordar al personaje y no a la marca, que en definitiva obviamente es el cliente. A veces las buenas ideas no generan un poco eso. Lo que pasa es que esta idea fue muy particular. La gente felicitó a la gente de Puma, claro, y entendió que esto era de Puma todo el tiempo porque podían esperar algo así de la marca que viste en la selección. El fantasma lo que pasa es que fue cobrando una fuerza. Nosotros al fantasma teóricamente lo matamos en diciembre del año pasado porque no queríamos
dejarlo corriendo este año porque frente a una derrota de Uruguay o lo que sea podía ser un problema, que lo fue. Claro. La derrota 3-1 contra Costa Rica, nosotros recibimos una agresividad en los comentarios que fue... Nos secaron, básicamente. Terrible, claro, te secó, te complicó, no es la actitud con la que hay que ir, pero aparte las redes sociales, además, tienen una cosa muy complicada, porque desde el anonimato la gente salta con una espontaneidad bestial a decir cosas que piensa que está en la barra brava de la Ámsterdam. Entonces la gente dice lo que piensa, lo que no piensa, lo que pensó rápidamente, con un nivel de agresividad bestial, cosas que no diría personalmente. Y hay que entender que cuando se establece el diálogo, no todo es un éxito permanente, porque depende. Cuando vos generás algo muy fuerte, además, no existe algo fuerte hoy en día en el diálogo abierto que no genere opiniones diferentes. Digamos, si las unanimidades no existen, a menos que seas transparente. Hay campañas, hubo 300 campañas por el Mundial, y muchos no tuvieron nada en contra, pero tampoco tuvieron nada a favor. ¿Por qué? Conclusión, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. En algún lugar, si vos querés algo que sea potente y fuerte y comentado, tenés que bancarte que haya un porcentaje de la gente que no esté exactamente alineado donde vos querés estar. Pasó con Iván. Iván, hoy vimos unos estudios de cifra con la gente de OCA. OCA es una marca que se encarga mucho de analizar y estudiar la previa, la posterior, trabaja con mucho profesionalismo, con mucha dedicación. Los resultados. Sí, y aparte entienden el Uruguay, tiene una forma fantástica de trabajar. Y los resultados le dan genial. Ahora, cuando perdimos contra Costa Rica, empezaron con Gordoyeta. ¿Y qué pasa? Iván se hace traducir todo por su Google Translator, porque y en un momento yo me lo encontré en San Pablo para Uruguay, Inglaterra, y me dijo, estoy muy triste. Yo soy un seguidor de Uruguay, brutal, y me están diciendo a mí, me llegó a decir ese comentario. Le ganamos a Inglaterra, le ganamos a Italia, y la gente se sacaba fotos, y hubo más de 9.000 fotos con todos los uruguayos que viajaron. Es decir, el clima puede cambiar rápidamente de un momento al otro, ¿no? Y puede transformar un hecho muchas veces poco buscado, la bandera de la calle Pou. Un hecho que no parece que tuviera una trascendencia brutal, en un hecho muy comentado, porque a veces vos no manejás del todo el volumen. Creo que estamos aprendiendo a hacerlo, no hay que asustarse. Claro. Pero las cosas de alta popularidad pueden pagar algún precio. Hay que medir, no todos para todas las marcas y no todos para todos los momentos, ¿no? ¿Por qué no haces publicidad política o propaganda política? En realidad, la dedicación que exige una campaña política es full life, ¿no? Hay que estar dedicado absolutamente. Y nosotros, una decisión empresarial es dedicarnos a full a los clientes que nos contratan todo el año y todos los días, y nos distraería mucho del foco de nuestro trabajo, que son nuestros clientes. Básicamente por eso. ¿Es una decisión más estratégica que de otro orden? Es empresarial, es empresarial. Además, me interesa la política, me interesa el Uruguay, pero lo miro con mucha atención y con curiosidad también, pero creo que tengo más para aprender que para dar en ese aspecto. ¿Y cómo ves la campaña? Interesante, sumamente interesante. La veo interesante porque la campaña es una campaña que hizo un giro inesperado, ¿no? Porque obviamente daba la impresión de que Tabaré Vázquez como candidato y el Frente Amplio, que sigue teniendo unas chances enormes naturalmente, no tenían rival, y apareció un rival donde no se esperaba. Apareció la competencia donde nadie imaginaba. Escuché mucha gente decir que votaba a Larrañaga porque era el rival más complejo para Tabaré Vázquez en las internas. Es una postura que es posible, yo no soy un politólogo. Sin embargo, la calle Pou se transformó en un rival realmente incómodo para Tabaré Vázquez y para el Frente Amplio, ¿no? Y a mí me parece muy interesante ese giro y entender lo que está pasando, ¿no? No sabemos qué va a pasar y quién va a ganar y quién no va a ganar, pero es interesante. La incertidumbre creo que es interesante para todos porque hace ajustar un poco las clavijas a todos, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación, de la publicidad, más allá de las consideraciones políticas, hay quien ha repetido en los últimos días que nadie ha ganado una elección por la positiva, es decir, sin confrontar con el que está en el gobierno. ¿Cómo lo ves eso desde el punto de vista publicitario? Porque también es complejo decir, vamos a seguir haciendo lo que están haciendo estos señores bien, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de la publicidad. Es como que vos saques mañana una bebida y digas, va a tener todo lo que tiene la Coca-Cola, pero se va a llamar
fulanito. Lo que pasa es que yo creo que las cosas significan más allá del discurso concreto, digamos. Tengo la impresión de que el Partido Nacional tiene 175, no sé cuántos años de vida debe tener, y que la calle Pou representa una idea que más allá de los temas puntuales, si va a ser o no si va a mantener o no las ceibalitas, si las mantendría o no, o si esto, si lo otro, está claro que pertenece a una familia ideológica determinada, y los uruguayos entendemos de qué estamos hablando. Más allá de que puedan haber giros... No es un outsider que llegue y que no es Fujimori. Claro. Es decir, Vargas Llosa en el año 90 se sorprende por la victoria de Fujimori y trata de explicar por qué un outsider absoluto logra la presidencia del Perú en el año 90. Ahora, la calle Pou es nuevo es nuevo y sorprende como candidato, pero es nuevo hasta cierto punto, porque también pertenece a una estructura que a sus votantes le da una particular garantía. Claro. ¿No? Porque no es un muchacho solo contra el mundo, sino es una nueva cabeza, digamos, un nuevo líder, que esa es la novedad dentro de una estructura preexistente. Entonces a mí me parece que es interesante también qué es lo nuevo y qué es lo viejo, qué es lo conservador y qué es lo irreverente, y cómo todo gira, ¿no? Cómo todo gira. Si nos ponemos a charlar dentro de 10 años, seguramente los que estén en un lado están luego en el otro. Es decir, no es lo mismo quién es el campeón y quién es el desafiante, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las certezas? Hoy el Frente Amplio refiere a certezas en lo económico, ¿no? Hubiera sido imposible ver ese discurso 10 años antes cuando te decían estamos frente a un mar de dudas. Sí, claro. Y hoy en día se supone que esas son las certezas. Claro, y aparte me imagino que es difícil también para una marca como Frente Amplio proponer no cambiar. Claro, que es lo que digamos, lo que la izquierda históricamente, no solo en Uruguay, sino espiritualmente propone, ¿no? Un cambio al statu quo. Y es bravo. Ahora, también hay que entender los hechos políticos, más allá de los discursos en el sentido estricto del lenguaje. Es decir, cuando la calle Pou elige una... Capaz que me estoy excediendo en el tema de la política, pero es apasionante, ¿no? Cuando la calle Pou elige una posible ministra de Economía, está dando un mensaje concreto. Es una persona que integró equipos con el Frente Amplio. Claro. No es una persona que se puede tachar de neoliberal cuando esa palabra fue demonizada desde la izquierda. Es una persona que entiende... Entonces, habla desde una sensibilidad aparentemente nueva. No digo que los otros no la tengan. Lo que estoy diciendo es lo que comunica. Entonces, eso es más que por la positiva es un eslogan, es un hecho político. O cuando Pablo da Silveira habla de educación, era una persona que no viene de la política. Y eso son cosas que empiezan a suceder, ¿no? Asimismo, cuando Tabaré Vázquez llama a empresarios connotados argentinos, Grobo Copatel o lo que sea, a hablar dentro de un acto del Frente Amplio. Sí, claro. Entonces vos decís, el rey de la soja. Claro, es el rey de la soja. Es decir, en algún lugar el Frente Amplio te está diciendo, pará, mi diálogo con los empresarios es y de esta manera, ¿no? Entonces, naturalmente que están todos peleando por los votantes del centro, que son los que pueden llegar a variar, que son los que no están definidos aún o los que tienen dudas. Entonces el votante del centro implica al Frente Amplio correrse hacia este lugar y al Partido Nacional, al Partido Colorado, correrse hacia este otro lugar, cada uno a su manera y cada uno sumando en su estilo. A mí me parece muy interesante la campaña. Naturalmente que algunos van a decir que está vacía de contenido, ¿no? Que le falta discusión, que sería fantástico un debate, claro que sería fantástico, un debate con todos los candidatos, pero de todas maneras no lee contenido quien no quiere, porque de alguna manera contenido tiene. ¿Podría ser más rico? Podría ser más rico. ¿El Uruguay está preparado? Ya no sé. Pipe, ¿por qué seguís viviendo en Montevideo? ¿Por qué vivís acá? ¿Por ir a Francini? ¿Porque naciste acá solamente? ¿Porque tenés un éxito en tu actividad en Montevideo? Tengo la impresión de que no podría vivir en otro lado. Es tan fuerte la cosa, ¿no? Nunca me habían hecho esta pregunta, jamás en un reportaje en mi vida. Tampoco es que tenga tantos reportajes, pero nunca me habían preguntado por qué vivo en Montevideo. Pero ¿pensaste alguna vez en vivir en otro lado o no? No, nunca. ¿Nunca? Nunca. Nunca porque Montevideo me permite ser feliz. Montevideo el tema es como tiene que ver con la subjetividad, es donde uno se siente en casa. A mí me gusta sentirme en casa, ¿no? A mí me gusta ir al restaurante donde el mozo me conoce. Montevideo todavía te permite las cercanías, Montevideo te permite el contacto con tus amigos de toda la vida, las distancias lo permiten. Montevideo te permite conocerla, ¿no? Montevideo también me duele, porque Montevideo y su decadencia de
y la decadencia que empezamos a ver, ¿no? Duele en algunos aspectos. Montevideo podría estar mucho más linda de lo que está y mucho mejor. Pero de todas maneras, es como mi madre, ¿no? Podrá tener virtudes y defectos, pero siempre va a ser mi vieja, ¿no? Y eso es Montevideo. Montevideo, a mí las ciudades que no terminan en el agua, no entiendo dónde empiezan tampoco. Me cuesta entender eso. Me gusta mucho viajar, mucho. Y tuve la oportunidad de viajar más allá de lo que imaginaba. Pero volver a Montevideo ¿Te pasa eso de volver y agarrar la Rambla y darte cuenta del lugar donde vivís? Y digamos, de lo lindo que es. Es fantástico. Montevideo es Jaime Ross. ¿Me explico? Montevideo es Jaime Ross, es una banda sonora impresionante. Montevideo tiene el candombe. Montevideo tiene los negros y el candombe. Montevideo tiene una música muy particular. Montevideo, Torres García, es decir, Montevideo son muchas cosas, es una ciudad vieja fantástica. Y además es la posibilidad de ir a buscar a tus hijos al jardín y volver a trabajar, ¿no? Es un privilegio. Las ciudades del mundo ya no... ¿Pero no pensaste en romperla en Buenos Aires o romperla en Nueva York y decir, yo voy, me instalo en Buenos Aires y la rompo? Lo que pasa es que romperla, ¿qué es? Yo creo que romperla es tener una buena familia, por ejemplo, ¿no? Una familia armónica. Porque uno piensa en romperla profesionalmente, ¿no? Cuando decís romperla profesionalmente, pero la vida, y Montevideo y Uruguay te lo enseña, la vida tiene que ver con los equilibrios. La vida, me parece a mí, que tiene que ver con otros. Hoy tener una linda familia quizás no se valora tanto, pero creo que es más importante que tener una buena empresa, una buena carrera. Eso valoro de mi viejo siempre, ¿no? Yo creo que mis hijos pueden crecer felices en Uruguay. Ya no sé si pueden andar en ómnibus con tanta libertad tan de chicos como anduvimos nosotros. Eso cambió, sí, ¿no? Y eso duele. Pero por otro lado, Montevideo sigue siendo un lugar donde hay una horizontalidad a la hora de hablar, donde cada voto vale uno, ¿no? Y donde cada persona es persona todavía. No sé, no quiero hacer un mensaje ni nacionalista ni patriotero, porque no es lo que me pasa, pero siento un particular orgullo por este lugar. Me gusta hasta cómo jugamos al fútbol. Es decir, me gusta lo que representa lo que nosotros somos, me gusta ser el perro chico contra el perro grande. Me parece que es interesante. Y el mundo de la comunicación, además, hoy, nos permite trabajar acá y que muchas cosas se vean afuera. Uruguay produce comerciales hace mucho tiempo y las productoras han hecho un trabajo maravilloso que nos ha puesto en el mapa, no nosotros los publicistas, sino los productores, ¿no? Hay una cantidad de productoras que se han lucido. Pero hoy en día nuestro trabajo se puede ver afuera si es bueno. Y además tiene que ver con la identidad. Un tema que cuando vos ves lo de Faroe, cuando vos ves lo del fantasma, yo te puedo mostrar una cantidad de cosas, tiene que ver con la identidad nacional. Muchas veces nosotros presentamos piezas a concursos que no ganan premios afuera. ¿Por qué? Porque tienen tanta identidad nuestra, y yo creo que la publicidad también tiene que ver, en el mejor sentido de la expresión, con la generación de una identidad país, ¿no? Que también tiene que ver. Pipe, gracias por haber venido. Me gustaría terminar, si me permitís, comentando brevemente sobre el Jab Forum del 14 de octubre. Y recomendar anunciantes, gente de marketing, gente de agencias de publicidad, gente de agencias digitales, gente de productoras, gente que tiene empresas y que dice, bueno, ¿cómo comunico en Internet? ¿Por dónde pasa lo de Internet? Los conferencistas son de Argentina, de Perú. Perú está viviendo un momento fantástico de que estuve en Perú la semana pasada y te podría contar un rato sobre Perú. Vienen de Estados Unidos, vienen de España, viene gente de primer nivel de verdad. Quien esté interesado y permitime la venta es en www. Soy publicista, si no te lo permito a vos, claro, lo vas a hacer igual, así que... Es iab.com. .com.uy. Y allí pueden entender. En realidad esto se llena. Simplemente le estoy avisando a los quienes estén mirando este canal que si se reservan ahora se aseguran el lugar. Lo digo de verdad porque es un flor de congreso en el que estaría independientemente que sea yo el presidente. 14 de octubre. 14 de octubre. Gracias. Todo lo mejor para vos. Muchas gracias.